Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de la ley, que estoy aquí con Mac, el entrenador jefe de Mad Lions, después de la victoria contra Misfits. ¿Qué tal, Mac? Hace ya un tiempo que no hablamos desde el MSI, ¿cómo va todo? Bien, bien. Todavía creo que vamos acostumbrándonos al nuevo meta y a estar otra vez en Berlín y todas las cosas que vienen con la temporada, toda la logística, todas esas cosas. Así que vamos, mm, creo que vamos bastante lentos ahora mismo, pero estamos más o menos bien. Creo que estamos en mejores condiciones que muchos de los otros equipos que fueron al MSI, que bueno, varios Sí, están teniendo algunos problemillas ahora mismo, así que me alegro por eso. sí, lo que se conoce como el virus MSI, ¿no? Que RNG lo está pasando Sí. mal, Damwon también ahora con todos estos cambios. Yo he escuchado al Yoya decir en Euphoria que Mad Lions está ahora mismo como al 30%. Y obviamente los porcentajes estos son aproximados, es imposible medirlo a la perfección, pero ¿te parece más o menos acertado? ¿Cómo crees que estáis respecto a vuestro pick? Eh, Ahora mismo sí, estamos en un punto bastante bajo, diría. Hoy hemos jugado bastante bien y estoy muy contento con el rendimiento de hoy, más o menos. Creo que había unos problemas en el early game con lo que le dejamos hacer a Armut en el early game, el pobre. Pero aparte de eso, creo que estamos bien, pero al mismo tiempo nos ha costado bastante acostumbrarnos a todos los cambios de campeones, a Viego, a Gwen, a todas las cosas nuevas que llegaron con los cambios de parche y incluso en los cambios a la jungla. Um, Así que sí, creo que estamos... mm, sí, estamos en un punto un poco bajo, no sé si diría 30%, pero quizá 50% o algo así. Pero Ujú. realmente no me importa, pero sí, sí, no estamos a tope, Ando- eso, eso va bien. Me he perdido el final del partido porque estaba entrevistando a Dudamne, pero sí que he visto el resto y efectivamente os he visto bastante mejor incluso que otras semanas. Pero te quería preguntar por Misfits porque os habéis enfrentado a ellos cuando eran todavía el líder en solitario y mucha gente está hablando de ellos como que esta vez vienen para quedarse, a pesar de esta tendencia de Misfits de ganar muchos partidos al principio y luego bajar. Así que me gustaría saber si te parece un contendiente serio para los playoffs o crees que eso acabará siendo como el resto de temporadas que acaban desinflándose un poquito. No lo sé, creo que, bueno, parece que hay algún tipo de maldición que tiene Misfits para eso, porque es como la cuarta vez Sí. que pasa, si es que pasa, pues habría pasado muchas veces ya. No lo sé, la verdad es que yo me fío de ciertas personas en ese equipo, por ejemplo, Zani. Zani es un equipo, un amigo mío, un miembro de mis equipos desde Ujú. hace años y años. Estamos en el equipo de Origen en Challenger Series. Era mi jungla. Y creo que es muy buen entrenador, la verdad. Seguimos hablando bastante a menudo y sí, creo que está haciendo un trabajo bastante bueno. No conozco a Candy Floss ni a Ujú. Hachi, así que no puedo decir nada de ellos, pero en Sunny sí que confío. Em, mm, Creo que si lo digo sinceramente, en los scrims no les hemos visto muy fuertes como Ujú. equipo. Em, pero si solamente miro a las partidas competitivas que han jugado, creo que cuando tienen mm, cuando tienen oportunidades de ser muy agresivos, especialmente con Razork y Hirit, creo que están jugando muy bien. Creo que Razork está teniendo una temporada fantástica hasta ahora y bueno, espero que lo siga teniendo porque es muy divertido ver cómo Sí, sí. juega cuando juega así. Am, pero ya veremos, ya veremos. Habrá que ver y bueno, yo me he visto muchas entrevistas y talk shows en los que habéis estado tanto tú como miembros de tu equipo, así que sí que me sé todo el proceso de cuarentenas y demás que habéis hecho, pero esto que comentáis de que os ha costado un poquito más poneros al día porque estáis un poco quemados con el burnout y demás, me da la sensación de que el público en España quizá no lo conoce tanto, así que podrías contarnos un poco lo que ha sido esta odisea de cuarentenas desde el MSI, porque hablábamos justo antes de empezar que hay algunos miembros del equipo que todavía están en esa situación. Sí, sí, ha sido un poco complicado, la verdad. Después del MSI intentamos que todo el mundo tuviera tanto tiempo como posible con su familia en su casa. Am, pero había algunos casos difíciles. Armut, por ejemplo, no volvió a casa, se quedó en Berlín Ujú. durante las 2 semanas que teníamos. Yo
yo volví a Inglaterra y el día que salimos del MSI salió la noticia que Inglaterra se había puesto en una lista de países de alta alerta, países en la Sí. lista roja, lo que sea, de Alemania y por lo tanto tuve que hacer un cuarentena de 14 días, o sea que me tuve que ir de inmediato de Inglaterra para venir aquí a hacer otra cuarentena que no fue la noticia mejor del mundo, pero bueno. Y cuando yo estaba a punto de salir de esa cuarentena, am, alguien dentro del equipo, había un caso de coronavirus y Ujú. por lo tanto todo el mundo que había tenido contacto con esa persona, Otra más. efectivamente todo el equipo, menos yo, porque había estado en cuarentena, tuvo que hacer otra cuarentena de 2 semanas. Y alguna gente un poco más de 2 semanas por Ujú. complicaciones acerca de todos los diferentes tipos de virus que existe porque el gobierno alemán es muy estricto con ciertas variedades del virus. Am, y entonces el Yoya sigue en cuarentena, Kaiser sigue en cuarentena y Cass sigue en cuarentena también. Am, los otros jugadores salieron esta semana, así que estamos en la cuarta de semana de LEC. em, Antes de que yo pude ver a cualquier miembro de mi equipo, o sea que estamos haciendo todo, En todo remoto. desde casa, sí. Que ha sido muy difícil, la verdad, muy difícil. Casi estamos al final, espero. Em, si sale todo el mundo el martes, creo que sería la fecha Ujú. indicada. Si sale todo el mundo en ese día, tendremos que tener algún tipo de celebración De porque fiesta, sí, sí. ha sido bastante duro, la verdad. Sí, sí, sí. Porque todo es tanto más complicado y complejo y difícil desde casa cuando lo estás haciendo remoto, am, especialmente con entrenamiento y coaching y todas esas cosas, porque me siento mucho más alejado del estado Normal. emocional y todas esas cosas del equipo, así que ha sido duro. Sí, vamos, me alegra que os lo toméis así, ya un poco más o menos a risa, pero definitivamente es muy duro. Además, gente joven, que yo que sé, también de ahora se puede hacer un poco más de cosas, no sé exactamente en Alemania, pero también apetece a lo mejor salir un poco el día libre y demás. Así que bueno, me alegro que sea ya como la recta final, pero bueno, lo importante también es que al final la regular season no vais nada mal y en playoffs ya se terminará de pisar el acelerador. Pero te he escuchado también decir que eres bastante fan de Greg Popovich y da la casualidad de Sí. que es mi entrenador y mi equipo favorito de la NBA, los San Antonio Spurs, así que me encantaría saber más Ah, sobre por qué te gusta Pop o si tienes otras figuras de este estilo las que admires también de manera similar. otras figuras, a ver, he leído el libro de Sir Alex Ferguson Ujú. de Manchester United Que también es y mi equipo eso de me fútbol. encantó. Ah, sí, Sí, pues sí, es sí. muy buen entrenador. Me encanta su estilo de explicar las cosas. Am, Te lo recomiendo como audiolibro, Ujú. porque él es el narrador. Ah, O mira. quizás no es él, pero es alguien parecido, que tiene un voz muy parecida. Eh, o sea que gocé de ese libro mucho. Eso Ujú. me gustaba mucho. También hay Bill Belichick de New England Patriots, Ujú. equipo de NFL, que me gustó mucho. Y también me gusta mucho Phil Jackson, porque, bueno, tiene un poco Muchos del anillos, sí, sí. mismo... Bueno, eso también, pero tiene un poco del mismo rollo que yo, que soy una persona un poco, bueno, tengo un background un poco hippie y hacemos las cosas Ujú. un poco de forma un poco distinta, un poco parecido. Me gustaría pensar un poco parecido a lo de Phil Jackson, porque él estaba tenía muchas ideas muy distintas y estaba bastante bien conocido por introducirles a sus jugadores ideas de filosofía y cosas Sí, así, meditación y esa el Zen cosa. Master, sí, sí. Es, sí, todos esos temas también me gustan mucho. Y de Greg Popovich, me gustó mucho su modelo de construir equipos y de equilibrar los rosters, de encontrar talento y eso. O sea, su modelo a lo largo. Ujú. Mira, mientras no acabes dándole al yo un poco de ayahuasca, yo creo que todo bien con el modelo de Phil Jackson, así que
Perfecto. Y nos estamos ya quedando sin tiempo, así que simplemente te voy a preguntar, porque eso, estamos hablando del virus MSI, no parece que los equipos que estaban potentes en el MSI a los que os enfrentasteis estén en su mejor punto. No sé si has estado siguiendo las ligas internacionales, como la LPL y demás, donde hay equipos que están sorprendiendo, como el NG y demás, pero ¿quién te parece ahora mismo, por estado de forma, el mejor equipo del mundo? Eh, puf, entiendo, entiendo que puede ser bastante difícil, especialmente para los equipos que han tenido que viajar mucho más que nosotros para volver a China. Vi el otro día que creo que era Maple y Hanabi, que Sí, cuando volvieron a su país tuvieron que hacer 5 semanas en cuarentena, que es Dios, una locura. ya Y ves. si eso es algo que pasa, y China también, por ejemplo, es muy, 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 muy estricto con esas cosas. Así que lo puedo entender muy fácilmente lo que está pasando en las otras ligas. También cabe decir que hay otros equipos que están haciendo un trabajo súper bueno. Por ejemplo, el equipo de Shadow, que está LGD. teniendo un rendimiento fantástico, por lo cual me alegro mucho. Am, así que sí, es muy interesante ahora mismo, pero lo puedo entender. Sí, claro. Pues nada más por mi parte, Mac, me encantaría hacerte muchas más preguntas, pero como digo, nos estamos quedando fuera de tiempo, así que desearos mucha suerte con esta recta final que os queda, que yo creo que todos estamos deseosos de ver esa versión a pleno rendimiento de Mad Lions, y nada más, que tengas una fantástica semana, empezando por el partido de mañana, por supuesto. Igualmente, muchísimas gracias. Pues nada, gente, si no le seguís todavía por redes, seguidle que tenéis ahí su overlay su handle en el overlay, disculpad. Y si os ha gustado el contenido, pues recordad suscribiros y compartirlo para que llegue a más gente. Nada más, muchas gracias por verlo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao. De estar escuchando este mensaje significa que te has visto todo el vídeo, así que te lo agradezco una barbaridad por apoyar el contenido y si quieres seguir apoyándolo puedes hacerlo suscribiéndote, que te va a salir por aquí un iconito para que lo hagas, y si quieres ver más vídeos de este tipo porque te han gustado, más allá de dejar el like, la campanita además que siempre ayuda, tienes aquí un par más para que puedas seguir viéndolo. Nada más, espero te haya gustado y nos vemos en otra ocasión.